Buenas tardes, chicos. Estamos en la sesión número 7 del curso de Química para la Universidad de Panamá. Comparto pantalla. Ok, nosotros estamos iniciando hoy el módulo 8 que habla de estequiometría, pero con respecto a las ecuaciones químicas. La que vimos la semana pasada y parte de esta semana era la estequiometría en fórmulas. Pero esto tiene que ver con las reacciones químicas y la ecuación debe estar balanceada. Lo más importante que vamos a ver hoy es la relación que existe en una ecuación química. Vamos a ver eso. Por ejemplo, aquí tenemos el óxido de hierro 3 que se une al monóxido de carbono y forma moles de hierro y dióxido de carbono. Ahora, ¿cuál es la relación que existe? Bueno, por un mol de óxido de hierro, que son los reactivos, recuerden que lo que está antes de la flecha se llama reactivos y lo que está después de las flechas se llama productos. Por cada mol de óxido de hierro debemos de hacer reaccionar 3 moles de monóxido para formar, la palabra formar me indica lo nuevo que se va a dar, que sean los productos, se forman 2 moles de hierro y 3 moles de dióxido de carbono. ¿Ven? Cuando usted no tiene un número aquí adelante, usted sabe que es un mol, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre este reactivo, el óxido de hierro, y sus demás componentes? Bueno, por cada un mol de óxido de hierro, tengo 3 moles de monóxido. Por cada mol de óxido de hierro, yo tengo 2 moles de hierro. Y por cada mol de óxido de hierro se forman 3 moles de dióxido de carbono. Esa relación nos va a ayudar mucho. ¿A qué? A buscar gramos, moles, moléculas o hasta litros. ¿Ven? Entonces aquí vamos a ver la primera tarea. Lo más importante que usted tiene que reconocer es el balance. Hay que saber balancear y ver las relaciones que existen entre la ecuación química, entre la reacción química, ¿sí? Entonces aquí te dicen que balancees la siguiente ecuación y determina las relaciones molares que hay entre el metano, que es el CH4, el oxígeno gaseoso, el dióxido de carbono y el agua. Bien, nosotros tenemos que balancear aquí, en este caso, vamos a balancear por el tanteo y error, o llamado también simple infección. Entonces, vamos a iniciar. Recuerden que el balance dice que se inicia con metales, después con no metales. Sí, seguimos con los poliatómicos que no cambian. Y después el oxígeno y por último el hidrógeno. Bien. Aquí podemos observar que tenemos carbonos. Entonces vamos a empezar por allí. Porque no hay metales. Tenemos carbono. Voy a ponerlo aquí. Tengo un carbono. Tengo hidrógenos. Y tengo. Déjenme poner eso que está como virado. Okay. Entonces yo tengo que relacionar los elementos que tengo aquí. Okay. Entonces tengo carbono, dije. Tengo hidrógeno. Y tengo oxígeno. Bien. Vamos a iniciar con los carbonos. Del lado de los reactivos, que son antes de la flecha, tengo un carbono. Y del lado de los productos tengo uno, está balanceado. Vamos con los oxígenos. Vamos con los hidrógenos primero. Del lado de los reactivos tengo 4 y del lado de los productos tengo 2. Puedo agregarle un 2 de este lado. ¿Ven? Y así tendría 4 del lado de los reactivos y 2 por 2 es 4 del lado de los productos. En los oxígenos yo tengo 2. En el lado de los reactivos tengo 2. En el lado de los productos tengo 2 más 2. Tengo 4. Para que me queden 4 al lado de los reactivos, entonces pongo un 2 aquí adelantito. ¿Ya? Y acá serían entonces 4 al lado de los reactivos y 4 al lado de los productos. ¿Qué pasa? Te dice que determine las relaciones molares que hay entre el CH4 y el H2O. Bien.
Observen que, recuerden que cuando no hay números aquí, sabemos que es 1. Entonces quiere decir que por cada un mol de CH4, estas son las relaciones molares, por cada un mol de CH4, yo produzco 2 moles de agua. ¿Ya? Moles de agua. Esa es la relación que hay del CH4 con el agua. Dice que el CH4 con el CO2, bueno, por cada un mol de CH4, por cada un mol de CH4, se producen, y veo el CO2, se produce 1 también. Un mol de CO2. ¿Ven? Esa es la relación. Entonces acá dice, encuentra la relación que existe entre este es el clorato de potasio y el cloruro de potasio en la siguiente ecuación. Hay que balancear. Siempre en estos problemas de ecuaciones, usted tiene que balancear primero. No se les olvide eso. Siempre hay que balancear. ¿Sí? Usted no puede pensar que ya está balanceado. Vamos a ver. Aquí tenemos potasio como el elemento metálico. Voy a ponerlo aquí en este lado. Tengo cloro como el no metal y tengo oxígeno. Ok, tengo un potasio al lado de los reactivos y tengo un potasio al lado de los productos. Al lado de los reactivos tengo un cloro y al lado de los productos también tengo uno. Al lado de los reactivos yo tengo 3 oxígenos y al lado de los productos tengo 2. Cuando esto pasa, usted lo invierte. El 2 que está en los productos lo va a poner como entero aquí. Y el 3 que está aquí lo va a poner como entero acá. ¿Por qué? Porque multiplicamos 2 por 3 es 6 y 3 por 2 también es 6. Pero ¿qué ocurrió? Cambiaron los cloros. Tengo 2 cloros, así que voy a borrar. Voy a borrar esto, porque esto no me, igual pasa con los potasios. Entonces, de nuevo voy con los potasios. Tengo 2 de este lado, del lado de los reactivos. Y tengo que ubicar un número 2 aquí al lado de este cloruro de potasio para que me dé 2 potasios. Al hacer eso, tengo 2 cloros al lado de los reactivos también. 2 por 1 es 2. Y tengo entonces 2 cloros. Ahora sí está balanceada. ¿Qué quiere decir? Que por cada 2 moles de clorato de potasio que hay aquí, se forman 2 moles de cloruro de potasio y 3 moles de oxígeno. A eso le llamamos relación y te lo ponen. Dice que, ¿qué relación hay entre el clorato y el cloruro? Bueno, 2 moles del clorato. Está el clorato. 2 moles de clorato forman 2 también, 2 moles de cloruro. Entonces, esto es importante porque esta relación que vemos ahorita aquí es la que vamos a usar en los paréntesis para poder pasar de la masa de un compuesto, de un reactivo, por ejemplo, a un producto o viceversa, ¿sí? ¿Preguntas? Ok, en este módulo solamente funcionan o les dicen que balanceen por simple inspección, así que es bastante sencillo. No hay problema de hacerlo por los otros métodos que son un poquito más complicados, ¿sí? Entonces eso es bueno para ustedes. Bien. Voy a continuar cuando entonces vamos a... Cuando vamos entonces a utilizar el cálculo de masa molar, ¿verdad? Que ya conocemos, versus los moles, para pasar de gramos o moles. O sea, aquí es igual que en lo de moles. Se puede utilizar cualquier cosa, pero, lo que pasa es que para pasar de una sustancia a otra, utilizamos la relación molar que nos da la ecuación química. Esa es la diferencia, eso es lo que vamos a ver ahorita. Bien, estoy un poquito resfriada, chicos, disculpen. Entonces, miren, vamos con este problema que está hecho, pero vamos a hacerlo. Ellos lo hicieron por pasos, yo lo entiendo porque es para que ustedes vayan viendo. Pero como estamos practicando, vamos a hacerlo acá. Voy a llevármelo para el Jamboard. Para el Jamboard.
y lo hacemos allá. Bien. Vamos a dar el Jamboard. Bien. Voy a copiarla aquí. Y la vamos a empezar a hacer desde cero. ¿Por qué desde cero? Porque, bueno, a veces no te dan la reacción y tú tienes que saberla hacer. ¿Sí? Vamos a practicar desde cero. Ok, aquí dice, déjenme verificar, dice 100 gramos. Muy bien, 100 gramos. Bien, entonces vamos a decir, determine la masa en gramos se copió mal. Voy a volver a ver aquí. Determina la masa en gramos de hierro necesarios para producir 100 gramos de cloruro de hierro. Ok. Entonces vamos a ver. Bien. La fórmula para producir cloruro de hierro es mezclar. Vamos a mezclar el hierro sólido. Déjenme ver si le pongo más. El hierro sólido más cloro, pero el cloro es un gas. Hacer un gas debe estar en estado gaseoso. Produces la combinación del hierro sólido, ¿ya? Con el cloro para producir cloruro de hierro. Sabemos que el cloro es -1, el hierro es +3, por eso que quedan estas valencias. Ahora, ellos te dan, ¿qué? Vamos a ir acá, dice que te dan 100 gramos de cloruro de hierro y quieren los gramos de hierro. Entonces yo siempre lo hago de esta manera, miren. Al lado o abajo donde está el producto que me dan, yo le pongo el número aquí. En este caso son 100 gramos de este señor y al final quieren gramos de este señor. ¿Ven? Esto nos ayuda porque sabemos cuál de los reactivos o productos intervienen, ¿sí? Eso es lo que quiero hacer aquí. Ustedes vean que el cloro no tiene nada que ver en sí, pero sí es importante porque ahorita que balanceamos debemos de tomarlo en cuenta. Entonces sí es importante. Entonces vamos a empezar el balance. Bien, yo tengo un hierro del lado de los reactivos y tengo un hierro del lado de los productos. Estoy bien. Pero al lado de los reactivos tengo 2 cloro y al lado de los productos tengo 3. Entonces, como son números así como les dije, el 2 y 3, usted lo que hace es que lo intercambia. Pone el 3 aquí porque 3 por 2 es 6 y pone el 2 acá porque 2 por 3 es 6. Entonces, al poner el 2 adelante, también estoy afectando al hierro. Entonces lo pongo aquí, pues, es un 2. ¿Ven? 2 hierro, 2 hierro. Entonces, ¿qué pasa? O sea, el cloro en realidad no va a formar parte, pero sí es importante el balance, ¿sí? Entonces usted lo tiene que balancear. Vamos a iniciar. Ok, queremos pasar de gramos de cloruro de hierro a gramos de hierro. Para hacer esto, necesitamos pasar por los moles, ¿sí? Los moles. ¿Qué es lo que hacen ellos aquí? Pero lo están haciendo de manera escalonada, porque quieren que ustedes reconozcan cuál es la relación que existe, como dice aquí, entre el cloruro de hierro y el hierro, ¿sí? También aquí están utilizando, ¿verdad? La relación que existe para pasar de gramos a moles, que ya la conocemos, y después al final igual. Ok. Viendo esto, les puedo decir algo. Cada vez en estos problemas que usted pase de gramos de una sustancia a gramos de la otra, va a utilizar 3 paréntesis. Deme un momentito.
Ok, entonces miren, datos que les voy a dar. Cada vez que le piden pasar con una reacción química de gramos de una de las sustancias a gramos de la otra, usted tiene que utilizar 3 paréntesis. Miren cómo se hace. Bien. Lo primero es iniciar con el dato que me da el problema, que son los 100 gramos. Siempre se inicia con el dato que el problema te da. 100 gramos de cloruro de hierro. Bien. Vuelvo y repito, cada vez que tengo que pasar de gramos a gramos, voy a utilizar 3 paréntesis. Siempre, profe, sí, siempre. Esto es bastante sencillo si lo sabes aplicar. El primer paréntesis es para pasar de gramos a moles de la sustancia. ¿Y cómo lo haces? Lo haces con la masa molar de la sustancia. Aquí vamos a utilizar la masa molar. Ok, el segundo paréntesis sale de la reacción química. Aquí viene la relación molar de la reacción química. La relación, o sea, cuánto hay de cloruro de hierro y cuánto hay de hierro. Aquí va la relación molar. Y el tercer paréntesis sale igual para pasar por la masa molar, pero del compuesto que queremos. La masa molar. La masa molar del compuesto que queremos. Entonces, eso es lo que va a hacer usted allí. ¿Ya? Bien. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la masa molar del cloruro de hierro. Háganlo y me dan el valor total. Ajá. A ver, ¿cómo sacaron la masa molar? ¿Quién me dice? Da 161. ¿Ciento? 61. Ajá. Con ningún decimal lo sacaste directo, así, sin decimales. Sí, redondeé, sí. Ok. El hierro es 55, ¿verdad? O 56, ¿qué es? Redondeando 56. Ajá. El cloro es 35 por 3. ¿Cuánto te dio? 35 por 3. 105. Ah, muy bien. 105. Entonces son 161 y aquí es gramos sobre mol. Recuerden que tienen que decir que en un mol de cloruro de hierro, hay 161 gramos de cloruro de hierro. Esa relación la van a poner en el primer paréntesis. Ok, entonces vamos a ver cómo nos da eso. Bien, si yo quiero eliminar los gramos, ¿dónde? Recuerden que esto sale de aquí, miren. No sé si me están comprendiendo lo que les quiero decir. Miren, aquí dice 161 gramos por mol. ¿Qué te dice esto? Bueno, que en un mol, ese mol es 1, en un mol hay 161 gramos. Esos dos números son los que van en el primer paréntesis. Ahora, si yo quiero eliminar los gramos, ¿dónde iría ese 161? ¿Arriba o abajo? Abajo. Muy bien, 161 gramos de cloruro de hierro. Muy bien. Entonces, un mol, ¿de dónde sale? De aquí, ¿ve? De aquí. Un mol, de lo que está a la derecha de mi pantalla. Un mol de cloruro de hierro. Miren, este primer paréntesis es para pasar a moles de cloruro de hierro con la relación molar del compuesto. El segundo paréntesis, vamos a usar la relación que existe en la reacción química.
La reacción química te dice que por cada 2 moles, voy a ponerla aquí al frente, arriba, por cada 2 moles, ¿me escuchan bien? Que está cayendo un aguacero feo. ¿Están Sí. escuchando? Sí, ok, gracias. Cuando hay alguna interferencia me avisan, por favor. Ok, tengo 2 moles de hierro. Por cada 2 moles de hierro se producen 2 moles de cloruro de hierro. Esa relación que está aquí la vamos a usar siempre en el segundo paréntesis. Pero como queremos eliminar cloruro de hierro, ¿ese dónde iría? ¿Abajo, abajo o arriba? Repito, como yo quiero eliminar el cloruro de hierro, ¿dónde pongo esos 2 moles de cloruro de hierro? ¿Los pongo arriba o abajo? Abajo. Muy Abajo. bien. Ajá. Se pone abajo porque arriba ya hay un mol de cloruro de hierro. Entonces tengo que ponerlo de manera que pueda simplificar, recuerden. Entonces aquí sería 2 moles de cloruro de hierro. ¿Ven? Y arriba pongo los 2 moles de hierro, que es lo que quiero al final. Recuerden que yo quiero al final la palabra hierro, pero no la quiero con moles, la quiero con gramos. ¿Ven? Aquí, en el último paréntesis, vuelvo a usar la relación molar del hierro. ¿Sí? Vamos a verla acá para que la vean cómo la usan ellos aquí. Miren, la relación del hierro está aquí. Un mol de hierro tiene 55.8 gramos de hierro. ¿Ven? Que es lo que aparece en el reactivo. ¿Ven? Entonces, eso es lo que pasa acá. Aquí están los 3 paréntesis, como les dije allá. El primer paréntesis es la masa molar del cloruro de hierro. El segundo paréntesis siempre va a ser la relación molar que existe en la ecuación química. Y el último paréntesis tiene que ver con quién? Con lo que queramos al final. Entonces decimos que en un mol de hierro hay, como estábamos trabajando con 56, vamos a quedarnos con eso. Entonces yo lo voy a poner aquí. El hierro, su masa molar es 56 gramos sobre mol. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 56 gramos, ¿ya?, de hierro. ¿En cuánto? En un mol de hierro. Entonces, miren cómo se van eliminando las cosas parecidas, lo que está bien. Miren, aquí yo tengo gramos de cloruro de hierro con gramos de cloruro de hierro. Miren, está abajo, ¿ven? Moles de cloruro de hierro con moles de cloruro de hierro. Moles de hierro con moles de hierro. Eso es lo que usted tiene que hacer. Además de eso, yo puedo simplificar este 2 con este 2. ¿Lo ven? Porque son iguales. 2 entre 2 a 1 y 2 entre 2 a 1. Entonces, ahí yo simplifico lo que tengo que hacer en la calculadora, que es lo que yo necesito. ¿Ven? Al final, me quedan gramos de hierro. ¿Ven? Entonces, ¿qué hago yo? Multiplico 100 por 56 entre 161. 100 por 56 entre 161. Me da 34,78. Voy a ponerla aquí. 34,78 gramos de hierro. ¿Ves? Ok. Voy a volver a hacer el análisis del problema, ¿sí? Para que lo escuchen y después me pregunten. Primero, tenemos que saber qué me da el problema y ponerlo abajo de la ecuación química. En este caso me daban los 100 gramos de cloruro de hierro y me dicen que quieren los gramos del hierro. Entonces yo lo que hago es que lo pongo abajo para reconocer cuáles son las dos sustancias que van a formar parte de esta conversión equivalencia. Ahora, después allí, inicio con lo que me da el problema, que son los 100 gramos, y recuerden lo que les voy a decir. Cada vez que van a pasar de gramos de una sustancia a gramos de otra, van a utilizar 3 paréntesis. El primer paréntesis es con qué? Con la masa molar del compuesto que tiene la cantidad que le dieron. El segundo paréntesis siempre sale de la relación de la reacción química. Y el último paréntesis es de nuevo la masa molar, pero del compuesto que usted quiere. ¿Ven? Preguntas. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Voy a ver si mañana hago con ustedes un Jamboard
donde usted me participe. A cada uno le voy a dejar un problema, usted va a entrar y me lo va a hacer y yo nada más lo voy a evaluar para ver si es verdad que me entendieron. Bien, vamos a seguir, pues. Vamos a hacer un problema de la tarea. ¿Qué masa de hidrógeno se produce, dice allí, cuando reacciona 80 gramos de zinc con suficiente ácido sulfúrico? Me voy a llevar esta ecuación para el Jamboard. Bien. Copiarla. Hacerla acá. Entonces, bien, vamos primero a realizar desde cero la ecuación. Es lo más fácil que usted necesita determinar. ¿Qué masa de hidrógeno se produce? Escuchen, la palabra produce te indica que es un producto. Cuando reaccionan, ajá, ¿qué reacciona? Reacciona el zinc. Vamos a poner el zinc de nuevo. El zinc es un metal. Vamos a ponerlo aquí. Reacciona el zinc. ¿Con quién reacciona el zinc? Con suficiente ácido sulfúrico. H2SO4. Miren, esta es una reacción de simple desplazamiento. ¿La pueden identificar o fue difícil para ustedes identificar que es de simple desplazamiento? Cuéntenme. Se puede identificar fácilmente que es de simple. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué quiere hacer el zinc? ¿A quién quiere desplazar el zinc? Cuéntenme. Al hidrógeno. École, muy bien. Entonces, el zinc quiere desplazar al hidrógeno. Entonces, lo desplaza, pues. ¿Con quién? Ajá. Con el SO4. ¿Ya? Entonces, miren, aquí hay que recordar muchas cosas. Uno, ¿cuál es la valencia del sulfato? Es -2. ¿Cuál es la valencia del zinc? Es 2. Por eso de como son iguales, ahí entonces no pasa nada. Y recuerden que el hidrógeno, cuando se desplaza, forma un gas. Y todos los gases son en forma diatómica. Bien, disculpen que estoy muy como congestionada. Ok, entonces miren, ¿qué pasa? Vamos a balancear. El zinc, tengo un zinc de este lado, tengo un zinc de este lado. Tengo un ion sulfato del lado de los reactivos, tengo un ion sulfato al lado de los productos. Tengo 2 hidrógenos al lado de los reactivos, tengo 2 hidrógenos al lado de los productos. Segundo paso, ya lo hice, está balanceado correctamente. Ahora voy a buscar el valor que me da el problema. Son 80 gramos de quién. Ok, lo voy a poner aquí al lado abajo, perdón, del problema. 80 gramos de zinc. ¿Y qué me pide? Me pide el hidrógeno en masa. La palabra masa, ¿qué te indica? ¿Qué unidad es? ¿Moles, moléculas o gramos? Díganme. ¿Qué te indica la palabra masa? ¿Quieren que se las deje en moles, en moléculas o en gramos o en litros? ¿Qué quieren ustedes? En gramos. Muy bien, en gramos, correcto. Entonces, miren, eso fue lo que yo acabo de hacer aquí. Abajo, uy, qué trueno. Abajo puse los gramos de zinc y quiero llegar a gramos de hidrógeno. Miren, de los 4 compuestos que están aquí, yo voy a utilizar al zinc y al hidrógeno, ¿sí? Pero yo necesito hacer la ecuación. Ahora, ¿cuántos paréntesis voy a usar? Cuéntenme. ¿Cuántos paréntesis? 3 paréntesis. Muy bien, vamos a usar 3. Siempre que tengan que pasar de gramos de una sustancia a gramos de la otra, van a utilizar 3 paréntesis. Miren, creo que mejor vamos a usar decimales, ¿sí? No está mal usar enteros, pero vamos a usar decimales en esto. Entonces, a ver, entonces vamos a empezar. Ok, vamos a buscar en la tabla a cuánto equivale un mol de zinc. Un mol de zinc, ¿cuántos gramos tiene según el peso atómico del zinc? Cuéntenme. Dígamelo, por favor.
¿Cuántos moles tiene? ¿Cuántos gramos? Peso atómico del zinc. Búscalo. 65,37. Ajá, ajá, ajá. Te escuché así como que no mucho. ¿60 y qué, papá? 65,37. Muy bien, 0.37 gramos. Esa relación es la que vamos a usar en el primer paréntesis. Como yo quiero eliminar gramos, ese 65 va abajo. 65.37 gramos de zinc equivale a 1 mol de zinc. Bien. ¿Qué va en el segundo paréntesis, chicos? ¿Qué les dije que va aquí? La Ajá, la relación que hay. ¿En dónde? En la ecuación química. Aquí dice que en 1 mol de zinc, que por cada mol de zinc se produce 1 mol de hidrógeno. Entonces vamos a ponerla, pues. Voy a ponerla aquí para que la tengan cuando van a estudiar. 1 mol de zinc produce 1 mol de hidrógeno. Recuerden que cuando no están los números adelante, quiere decir que es 1 mol. Así que aquí es 1 mol de zinc y acá es 1 mol de hidrógeno. ¿Ven? Bien. En el último paréntesis vamos a usar la masa molar de a quien yo quiero llegar, o sea, del hidrógeno en este caso. Entonces, la masa molar es H2, aquí sí tengo que calcularla, 2 átomos de hidrógeno por 1.008, eso me da a 2.016 gramos sobre mol. Esto me dice que en 1 mol de hidrógeno, voy a ponerlo aquí abajo para poder simplificar, 1 mol de hidrógeno, hay 2.016 gramos de hidrógeno. Entonces dices, vamos a simplificar, gramos de hidrógeno, perdón, gramos de zinc con gramos de zinc, moles de zinc con moles de zinc, moles de hidrógeno con moles de hidrógeno. Y entonces tenemos que multiplicar 80 por 2 vamos a hacerlo, 80 por 2.016 entre 65.37 gramos. Eso me da a 2.47 aproximadamente. 2, porque redondeé, 2.47 gramos de ¿quién? De hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que por cada 80 gramos de zinc se producen 2,47 gramos de hidrógeno. Preguntas. ¿No hay preguntas? Ok. Vamos a ver qué más nos dan estos problemas. Bueno, aquí solo me piden gramos. Bueno, si te piden kilogramos, de kilogramos, tú sabes que esto no lo puedes empezar así. Tú tienes que primero transformar estos kilos a gramos y cuando llegas a gramos en tu ecuación, después lo transformas a kilos. Calcula el número de gramos de dióxido de carbono que se pueden producir a la combustión de 2.5 mol de propano. Ok, este está larguito, ¿ves? Vamos a hacer el número 4. Calcula eso de kilogramos no me asusta porque ustedes saben pasar de kilogramos a gramos. Así que eso no me asusta. Pero vamos a hacer este que está aquí. Determina el número de gramos de agua. Vamos a ver, hay 2 preguntas. Entonces es el que me interesa responder con ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Entonces, y vamos a empezar a trabajarlo. Ahorita tenemos que buscar la ecuación. Primero vamos a ver de qué se trata. Dice, calcula el número de gramos de dióxido de carbono que se pueden producir a partir de la combustión de 2.25 moles de propano. Ok. Combustión es fácil de hacer la reacción, porque la combustión, el propano es el carbono con 3. Entonces, el propano es así. Acá. ¿Qué pasó? Ok, ya. Ok, yo voy a poner aquí, primero voy a hacer la reacción. Dice que la reacción de combustión del propano. Voy a hacerla, déjenme ver qué me pasa, qué no me da. Bueno, por aquí chico, porque después lo necesito.
Entonces, propano. El propano es el carbono de tres carbonos, perdón, el hidrocarburo de tres carbonos. Así que sería así. Son 6, 8. H8. H8. La palabra combustión te indica que tiene oxígeno casi en forma de gas. Ahora, la combustión siempre produce dióxido de carbono más agua en forma de vapor. ¿Sí? ¿Ven? Estos son los productos de una combustión. De todas maneras, déjenme verificar qué es esto. Sí, lo mismo, ajá. Miren, tienen el propano, tienen el oxígeno, tienen ahora dióxido de carbono y agua. Ahora vamos a balancear. Ok, vamos a ir poco a poco para poder comprender el balance. Bien, tengo carbono, así que me voy con los carbonos primero. Uy, ¿qué se me hizo? Aquí está. Carbonos, tengo hidrógenos y tengo oxígeno. Bien, vamos a ver. Tengo 3 carbonos del lado de los reactivos. Voy a poner un número 3 aquí para que haya 3 carbonos al lado de los productos. De hidrógeno tengo 8 al lado de los reactivos. Le pondré un 4 aquí, porque 4 por 2 es 8 para que me dé el producto. Bien. Del lado de los reactivos aquí tengo 2. No lo voy a poner todavía. ¿Y aquí cuántos tengo? Bueno, tengo 3 por 2. Aquí tengo 6. 6 más 4, 10 de este lado. Le pondría un 5 aquí. ¿Ven? Porque 5 por 2 es 10. Ese es el balance, cómo se hace. Solo lo quise hacer para que vieran de dónde sale, pero esto no forma parte de esta reacción. Bien, entonces te preguntan lo siguiente. Vamos paso a paso. Entonces aquí dice, calcule el número de gramos de dióxido de carbono. Ajá, quieren los gramos de este señor. Te la pregunta. Calcula el número de gramos del dióxido de carbono que se pueden producir a partir de la combustión de 2.25 moles. O sea, aquí. 2.25 moles de propano. Moles. Ok, moles de propano. Vamos a empezar con esa primero. Aquí no se usan 3 paréntesis. ¿Por qué? Porque ya tienes moles, ¿ves? Entonces es como que si empezaras por, voy para atrás para que vean algo. Aquí vas a pasar de moles a gramos. Entonces es como que si empezaras aquí, en este paréntesis que está, aquí pusieras moles en vez de gramos. O sea que esta primera parte, estos primeros paréntesis no van. ¿Cómo es eso, profe? Ya les explico. Ok, miren, para pasar de moles a moles de dióxido de carbono, utilizamos el segundo paréntesis que vimos hace un rato. De esta manera, miren. Un mol de propano, lo voy a poner aquí abajo. Un mol de propano. Un mol de C3H8. Y les pregunto a ustedes, ¿cuántos moles de CO2 producen? 3 moles. Muy bien, 3 moles. ¿Ven? Entonces, esto es lo primero que voy a usar. ¿Por qué no uso ya el peso molecular del propano? Porque no tiene la unidad gramos. ¿Ven? Es más, este es de 2 paréntesis, porque va de moles a gramos, de la siguiente manera. Siempre inicio con el dato que me da el problema. 2.25 moles. Una pastilla, me siento. C3H8. Paréntesis. Entonces, uso la relación que tengo ahí al lado que dice de la ecuación. En un mol, por cada mol de propano, se producen 3 moles de CO2. ¿Ya? ¿Viste? En esta ecuación es solamente de 2 paréntesis, porque el paréntesis de gramos no se utilizó. Vamos a simplificar moles de propano con moles de propano. Para pasar a CO2 a gramos, uso la masa molar del CO2. Entonces digo, el carbono tiene un átomo y de oxígeno tengo 2 átomos. Entonces aquí sería 12.011 y acá sería 16. Entonces multiplicando aquí sería 20, perdón, que puse 24, entonces queda 12. Aquí es 12, 12.011 y aquí sería 32.
Entonces aquí tendría 11, 0, 4 y 4. Entonces tengo 44.011 gramos sobre mol, que te indica que en un mol de CO2, que es lo que vas a poner aquí abajo, en un mol de CO2 tengo 44.011 gramos de CO2. Muy bien, entonces ahora moles de CO2 con moles de CO2 y me voy a mi calculadora y multiplico 2.25 por 3 por 44.011. Esto me da un total de 297.07 gramos de CO2. 297.07 gramos de CO2. ¿Ven? Aquí solo usaron dos paréntesis porque vas de moles a gramos. Después dice la B, determina el número de gramos de agua que pueden obtenerse. Ok, quieren que les determine, ahora voy a ponerlo en rojo, porque es otro problema, los gramos de agua que se pueden obtener. ¿Basados en quién? En los 25 moles del mismo producto, del mismo reactivo, perdón. Entonces voy a hacerlo en rojo para que vean que voy a hacer lo mismo, pero ahora es con el agua. Entonces miren, aquí voy a trabajar. ¿Ustedes saben cuál es la masa molar del agua? ¿Lo recuerdan? La masa molar del agua es 18 gramos por mol. Voy a usarlo para poder trabajar acá. Entonces yo digo, bueno, en el segundo voy a determinar los gramos de agua. Así que pongo 2.25 moles porque ese es el dato que me da el problema. Lo uso igual de propano. Vuelvo y hago esto, pero ahora esta relación no es con el CO2, es con el agua. Entonces digo que por cada mol, voy a ponerlo aquí abajo, por cada un mol de propano, ¿cuánto se produce de agua? 4 moles de agua. Ajá, entonces yo pongo aquí, se producen 4 moles de agua. Muy bien, entonces esa relación la voy a usar aquí. Por cada mol de propano hay o tengo 4 moles de H2O. Entonces, el siguiente y último paréntesis lo saco de la masa molar del agua. Por cada un mol de agua, yo tengo 18 gramos de agua. En mi calculadora multiplico 2.25 por 4 por 18. Eso me da 162 gramos de agua. 162 gramos de H2O. Entonces, miren, moles de C3 se van con moles de C3. Moles de H2O con moles de H2O y me queda. Eso es todo. ¿Preguntas? ¿Hay alguna consulta? ¿Alguien que no entendió dónde salió ese número y por qué puse 2 paréntesis en vez de 3? Cuéntenme. Pueden hacerlo por el chat y yo lo contesto acá. Para que todos escuchemos. Clarito. Profe, Dígame. iba bien, pero medio que me perdí en el segundo paréntesis. En el primer paréntesis es la relación de la ecuación, o sea, entre los moles de los compuestos. Ajá. En el segundo sería la masa molar y no entendía abajo por qué puso un mol de CO2. Ah, ok. Listo. Voy contigo acá. Perfecto. Mira, es como tú dices, en el segundo paréntesis calculamos la masa molar del CO2, ¿cierto? Nos dio a 44.011 gramos, pero recuerda que la unidad de masa molar es gramos sobre mol. ¿Qué es eso de gramos sobre mol? Bueno, que por cada un mol, siempre va a ser un mol de CO2 te da 44.011 gramos de CO2, que fue lo que usé aquí. Y mira que eso mismo lo usé en el agua. Yo dije, en un mol de agua hay 18 gramos. Siempre va a ser un mol.
¿Sí? Yo lo hice acá también, fíjate, ¿ves? Aquí, ¿ve? En un mol de zinc hay 65.37 gramos de zinc. Y acá le puse que en un mol de hidrógeno gaseoso hay 2.016 gramos. Siempre es un mol. ¿Sí? Okay. Bueno, estas son las relaciones de gramos, pero también yo puedo calcular moléculas. El mismo procedimiento que vimos ahorita, lo puedo hacer con moléculas, ¿cierto? Sabiendo que el número de Avogadro existe, y también puedo calcular litros sabiendo que el volumen molar existe, que es 22.4 litros. Eso vuelve y aparece por acá. Entonces vamos a ver, aquí dice que utilizando la reacción del problema número 2, determina el volumen en decímetros cúbicos de hidrógeno que se forman cuando, esta está buena, ¿ves? Con esta puedo usar este problema aquí. Determina el número de moléculas, ambas a la misma vez, ¿ves? Esta es la que necesito. Un problema que tenga varias cosas a la vez. Bien, vamos a hacerlo. Entonces aquí, voy a poner acá, y voy a primero a verlo y a ver qué es lo que me dice. Utilizando la relación del problema 1 de la tarea 2. Creo que es esta. Vamos a ver cuál era. Utilizando la relación del problema 1 de la tarea 2. Tarea 2. Es esta. Ajá, es la que teníamos ahorita. Sin H2SO4, esa misma. Es la que está acá. Esta. Sin esta. Es una. Ok. H2SO4. Ajá, es de desplazamiento. Listo, vamos a hacerla, pues. Entonces voy a ponerla aquí y voy a empezar a trabajar primero la ecuación. Entonces la ecuación dice que era de simple desplazamiento, donde el sin, el señor sin, está aquí, el sin quiere unirse o desplazar al hidrógeno del ácido sulfúrico. ¿Ya? Porque es más reactivo, porque es un metal, el hidrógeno es un no metal, lo desplaza formando el sulfato de zinc, es el que vemos aquí, más, y se produce que el hidrógeno solo no puede estar y se forma un gas diatómico que es hidrógeno. Entonces, después que tenemos la reacción, vamos a ver qué más nos da. Dice, determine, ajá, la primera parte, determina el volumen en decímetros cúbicos. No se les olvide esto, que 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico. ¿Ya? Entonces dice que, ajá, determina el volumen de hidrógeno. O sea, quiero esto. Quiero el volumen en decímetros cúbicos de este señor. Esto es lo que me pide. Cuando reaccionan 50 gramos de ácido, que de aquí, 50 gramos de este señor. Bien, vamos con ese primero. Vamos poco a poco. Entonces voy a achicarlo. Y voy. Entonces, miren, aquí yo voy a pasar de gramos a litros, ¿ven? Pero de un compuesto distinto. Entonces, cuando eso pasa, se utilizan los mismos 3 paréntesis, pero miren de qué manera. Inicio teniendo los 50 gramos aquí. 50 gramos de H2SO4. Entonces, este primer paréntesis es para pasar a moles de H2SO4. Vamos a calcular la masa molar del H2SO4. H2 es 2 por 1.008. Esto me da a 2.016. El azufre es un átomo y aquí es 32.0. A ver si me pueden ayudar aquí, me colaboran, por favor. Creo que es 006 o no me acuerdo. ¿Me podrán ayudar? No me acuerdo. ¿Cuánto dio? No se acuerdan, es 32.006. Bueno, voy a ponerlo así. Pero es que mi mente Es fue... Ajá. 0.064. 0.
64. Viste que estoy aquí mal. Gracias, papá. 64. 0,64. O sea que aquí es 0,64. Sumando esto, vamos a sumar 2.016 más 32.064 más 64. Esto me da 98.08. Esta es la masa molar y esta es la relación que vamos a usar siempre. 98.08 gramos sobre un mol. El un mol no se pone, pero sabemos que es 1, ¿ya? Entonces nos vamos acá arriba y decimos, bueno, en un mol arriba, porque quiero que quede la palabra mol, en un mol de H2SO4 hay 98.08 gramos de H2SO4. ¿Ven? Siempre es así. El segundo paréntesis, ¿de dónde sale? ¿Qué les conté la vez pasada? Cuénteme de nuevo ahorita. ¿De dónde agarro el segundo paréntesis? Y me dice. ¿De dónde tomo el segundo paréntesis? ¿Lo anotaron en el cuaderno? De la relación de la ecuación. Ajá, entonces, muy bien, exacto. Un mol de ácido sulfúrico produce un mol de hidrógeno. Eso es lo que voy a poner aquí. ¿De dónde sale? De la ecuación química. Un mol de ácido sulfúrico, voy a poner aquí el H2SO4, produce un mol de H2. ¿Ven? El tercer paréntesis ahora cambia un poquito porque quiero pasarlo a litros. Entonces yo digo que vamos a recordar lo que decía el volumen molar. En un mol de cualquier gas, ¿cuántos litros hay? Cuéntenme, a ver si recuerdan. ¿Cuál era el valor? 22.4 litros, pero como sabemos que un litro es igual a decímetro cúbico, aquí podemos poner decímetro cúbico. No se les puede olvidar esta relación, entonces esto lo vamos a poner aquí. 22.4 decímetro cúbico. Y ya, entonces digo, gramos se van con gramos del ácido, moles del ácido con moles del ácido, moles del gas con moles del gas y me queda decímetro del gas, que sería lo que necesito. Decímetro del gas. Ahora, multiplico 50 por 22.4 y lo divido entre 98.08. Eso me da a 14.42. Ah, no, perdón, 11.42 decímetros cúbicos de hidrógeno. ¿Ven? Entonces, aquí no me aparece el segundo que dice. Déjenme que dice el segundo, que no lo copié. Dice, después dice, determina el número de moléculas del sulfato de zinc con los mismos 50 gramos. Ok, quiero que vean este y me digan si entendieron o no. ¿O qué pasó? ¿Qué tal? ¿Preguntas? Ok, entonces en el segundo, la segunda parte de este problema, te piden las moléculas de este señor. Entonces vamos a volver a empezar con los mismos 50 gramos. Voy a hacerlo aquí abajo. 50 gramos. 50 gramos del ácido sulfúrico, H2SO4. Abro el paréntesis con la misma posición para pasar de gramos a mole. 98.08 gramos es equivalente a un mol del ácido sulfúrico. El segundo paréntesis, recuerden que siempre ocurre con la ecuación química. Un mol de ácido sulfúrico, un mol de H2SO4, produce un mol de sulfato de zinc. Ajá. Y para pasar a moléculas, recuerden que usamos un número, ¿cuál es? ¿El número de qué? ¿Cómo se llama ese número? Avogadro. Muy bien, entonces decimos que en un mol de cualquier sustancia o molécula, lo que sea, hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas.
¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a usar aquí. Un mol abajo para poder simplificarlo. Un mol de ácido sulfúrico. No, ya no es ácido, disculpen. Ya no es ácido. ¿Ahora qué es? Ajá, abogado. ¿Ahora qué es? ¿Es sulfato de quién? Sulfato de zinc. Me estaba equivocando. Aquí es sulfato de zinc. Aquí ve. Zinc SO4. Equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de sulfato de zinc. Voy a ponerlo. Que es la unidad que me necesito que quede del sulfato de zinc. Ok, entonces simplifico gramos con gramos de ácido, moles con moles del ácido, moles de sulfato con moles de sulfato, y multiplico en mi calculadora 50 por 6.022 exponente a la 23 entre 98.08. La respuesta es 3.07 por 10 a la 23. 3.07 por 10. Ay, sí se lo está feo. Por 10 a la 23 moléculas de sulfato de zinc. ¿Ven? Preguntas. Todo está claro. Espero unos 30 segundos en el chat a ver si hay alguna consulta para continuar. Miren que hoy trabajamos lo que fue reacciones químicas donde vemos de gramos a gramos, de gramos a decímetro cúbico y de gramos a moléculas. Y también de moles a gramos que se puede trabajar. Bien, entonces estos son los problemas de la tarea número 3. La prueba formativa es la misma, tiene que ver con todo esto, de moles, de moléculas. En la reacción de, sí se utiliza 2.3 kilogramos de bromo. El volumen en litros, la densidad producida será de, ¿qué te piden? Densidad, dice. Si se utiliza el volumen en litros de la HBR. Ah, ok, quieren el volumen en litros, te dan la densidad. Ajá. Tengo una pregunta. La respuesta siempre se da en notación científica cuando hay, cuando se va a terminar moléculas, sí. Siempre se da en notación científica. Siempre, siempre, siempre. Bien, todos estos problemas tienen que ver con eso, con relaciones. Ajá. Miren, este último problema, ok, aquí te hablan de porcentaje, ya nosotros vimos lo que hacemos con porcentaje, ya eso lo vimos. Aquí te hablan del reactivo limitante, eso lo hemos visto, sustancia en exceso, yo creo que no, ¿verdad? Eso no lo hemos visto. ¿Sí o no? No, ¿verdad? No. No. Voy con ese, pues. Voy con este reactivo limitante. Ok, voy a hacer esto. Vamos acá. Puede que este me agarre dos tableros de Jamboard. Puede. Bien, entonces vamos a copiarlo. Y iniciamos haciéndolo. Entonces aquí. Dice, ¿cuántos moles de... Uy, qué feo, no sé ni qué dice ahí. ¿Qué dice? ¿Cuántos moles de... A menos que sea un... No, esto está malo. Ajá. Este número está malo. A ver, quiero que me ayuden con esto para resolver por qué está malo. Estas cosas son buenas cuando están malas porque me ayudan a que ustedes comprendan. Ok, aquí dice esta fórmula. Miren esta fórmula que está aquí. Voy a ponérselas más acá arriba para que la vean bien. Dice así. Uy, ¿qué hice? P2 o... No, no es ni 2. F3 aquí, ¿ves? P3 o 4. Bien, a ver.
Esto está malo. ¿Por qué está malo? Cuéntenme. Busquen las valencias del oxígeno y eso y me dicen por qué está malo. A ver. Me dicen, cuéntenme para ver, ¿qué ustedes ven allí de malo? A ver, iniciamos con algo. A ver, el oxígeno, ¿qué valencia tiene? ¿Qué valencia tiene el oxígeno? -2. Muy bien. Y el hierro es valencia 2 o valencia 3. ¿Eh? O sea que el 4 no está en ningún lado de estos dos elementos. ¿Lo están viendo? Si hubiera sido un peróxido, tampoco. Porque en un peróxido, el peróxido es -2, 2. Y si yo lo combino con este 3, que está aquí, me da 6. Así que tampoco es un peróxido. Ajá, el oxígeno es valencia 2. Entonces, esto está mal formulado. Si me trabajaron con este señor que es el hierro 3, las fórmulas es F2 del oxígeno o 3. ¿Lo ven? Entonces, este problema tiene mal formulada esto. Se puede obtener haciendo reaccionar, dice que reaccionan hierro con agua. Bien, vamos a hacer la reacción nosotros correctamente como debe ser. Vamos a llevárnoslas para acá. Ya vieron de qué se trata. Vieron por qué está mala. Y la vamos a hacer acá. Nosotros acá la vamos a hacer. Estas son cosas que ustedes tienen que darse cuenta. Oye, eso está malo. Aunque sea un libro, los libros también se equivocan porque fueron hechos por los hombres. ¿Sí? Y los hombres nos equivocamos. Entonces vamos a empezar. Aquí. Dice que se reaccionó, ¿qué fue lo que reaccionó? El hidrógeno con agua. Entonces, no, hierro, perdón. Reaccionó una parte de un hierro más agua. Ok. Cuando reacciona un metal con agua, se produce un óxido metálico. O sea, en este caso se produjo el óxido de hierro 3, que es este que está aquí, y el agua se convierte en un gas. Perdón, el hidrógeno del agua se convierte en un gas. Bien. ¿Cuántos moles de, ahora sí me voy de nuevo acá porque no me acuerdo muy bien qué es lo que decía, cuántos moles del óxido se pueden obtener haciendo reaccionar? Ajá, miren, este problema son diferentes. Me voy a llevar esta, ajá. Miren, en este problema es diferente porque te dicen que hay 16,8 gramos de hierro y que hay 10,0 gramos de agua. Entonces te preguntan cuántos moles de este señor se produjeron. ¿Ven? Esta es la pregunta, en moles. ¿Cuántos moles de este señor se produjeron? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Estos problemas son distintos porque en los anteriores solo te daban siempre 1 y 1. Aquí te están dando 2 para que busques 1. Cuando es así es porque te quieren preguntar reactivo limitante. ¿Cuál es el concepto de reactivo limitante? Les explico. Vamos a explicarse primero en casa y después me voy a las fábricas. Ok, miren. Si usted tiene 6 panes y tiene 3 salchichas, usted quiere hacer un emparedado con salchicha, ¿quién le está limitando la cantidad de emparedados que se vayan a hacer? Contéstenme, eso en el chat. Vuelvo y repito, yo tengo 6 panes, pan de paloma, pero le voy a agregar salchichas, pero solo tengo 3 salchichas. ¿Cuál de las dos sustancias me está limitando los emparedados que yo puedo terminar de hacer? Las salchichas. ¿Qué más? ¿Quién más dice algo? ¿Quién más? Las salchichas. Muy bien. ¿Cuántos emparedados puedo hacer si solo tengo 3 salchichas y 6 panes? Ajá, muy bien. Dice acá que podemos hacer 3 emparedados. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Ok, entonces miren, eso, muy bien, 3. A eso nosotros le llamamos reactivo limitante. ¿Cuáles son los reactivos aquí? El hierro y el agua. Uno de ellos dos se va a consumir primero en la reacción química. Y ese va a ser el reactivo que me va a detener la reacción química. Entonces, a eso nosotros le llamamos reactivo limitante.
En fábrica, cuando hacemos un producto en la fábrica, es importante que el reactivo limitante sea el menos costoso. ¿Ven? El que nos dé nos dé más producto, pero por menos dinero. Entonces, eso se usa mucho en la parte de la industria. Un químico de industria tiene que formar una reacción química y tiene que hacer este trabajo matemático, este cálculo estequiométrico, para darse cuenta si a grandes números esta ecuación o este producto me va a generar dinero para esa empresa. ¿Ven? Entonces, uno de estos dos puede ser el reactivo limitante. ¿Cómo saberlo? Bueno, tenemos que buscar los moles de óxido de hierro con cada uno de ellos. Y el que dé en menor cantidad, ese es mi reactivo limitante. Entonces, miren cómo se hace. Inicio con el hierro. Voy a iniciar con el hierro. Pongo aquí 16,8 gramos de hierro. Y quiero pasarlo a moles. Como solo quiero pasarlo a moles, voy a usar dos paréntesis, ¿ven? Porque solamente es de moles. El primer paréntesis para pasar de gramos a moles de hierro. Entonces yo sé que el hierro tiene como peso atómico 56 gramos sobre mol, si no me equivoco. Entonces yo digo, bueno, en un mol de hierro, no he balanceado, ya me di cuenta, ya lo vamos a balancear. En un mol de hierro hay 56 gramos de hierro. Ok. Pero para hacer la segunda ecuación tengo que balancear. Vamos a balancear. Aquí tengo, en el reactivo tengo un mol y acá tengo 2. Entonces le pongo un 2 aquí para que tener 2. En el producto yo tengo 3 oxígenos, pero aquí tengo 1. Así que si yo pongo un 3 aquí, ya voy a tener 3 oxígenos. Y aquí tengo 3 por 2, 6 hidrógenos. Y si yo pongo un 3 aquí, tengo 6 hidrógenos. Así que ya estoy balanceado. Entonces, por cada 2 moles de hierro, voy a ponerlo aquí. Voy a poner aquí. Por cada 2 moles de hierro. Por cada 2 moles de hierro, yo tengo un mol de óxido de hierro. ¿Eh? Un mol de óxido de hierro. Entonces, sabiendo eso, ya tengo los moles. Gramos de hierro, moles de hierro, moles de hierro. ¿Y qué hago en mi calculadora? Bueno, 16.8 entre 56 por 2. Esto me da 0.15 moles. 0.15 moles de óxido de hierro. Uy, aquí me faltan 2. Aquí. Óxido de hierro. Bien, eso mismo lo voy a hacer con el otro para ver cuál de los dos me da menor cantidad. Aquí empezamos con 10. 10,0 gramos de agua. Entonces, calculo la masa molar del agua. La masa molar del agua es así. Voy a hacerla aquí. H2 tengo 2. Y O tengo 16. Serían 18 gramos por mol. Entonces, aquí yo digo que en 18 gramos de agua hay un mol de agua. Entonces, abro el siguiente paréntesis y veo la reacción química. Por cada 3 moles de agua, formo un mol de óxido de hierro. Entonces, vamos a hacerlo en una calculadora. Digo 10 entre 18 por 3. Igual 0.18. 0.18. Ok, ¿cuál de los dos reactivos me dio menor cantidad de óxido de hierro? El de 0.15. Ajá, ¿y cuál es ese reactivo? Mira el reactivo con que iniciamos para que me dé 0.15. El hierro. Ajá. Entonces la primera pregunta fue, ¿cuántos moles de óxido de hierro se pueden obtener haciendo reaccionar 16 gramos? Ajá.
Entonces, ¿cuántos moles? Van a quitar los moles que se pudieron obtener por cada uno de ellos. Ahora, la segunda fue, ¿cuál es el reactivo limitante? Entonces, como me acabas de decir tú, el reactivo limitante es el hierro. Entonces, yo lo puedo poner, voy a ponerlo en rojo. Aquí se pone así, ¿ve? Reactivo limitante, ¿quién es? El hierro. ¿Por qué es el hierro, profesora? Porque el hierro que estaba aquí fue el que me dio menor cantidad de óxido, ¿ve? Entonces, el reactivo limitante es el hierro. ¿Qué sustancia está en exceso? ¿Qué sustancia está en exceso? O sea, ¿cuál está y que se va a, cuando se, lo que te quiero indicar es qué sustancia cuando se acaba la reacción va a quedar cantidad? Sería el agua. La sustancia en exceso, no te preguntan cuánto hay en exceso, ojo, te preguntan cuál es la sustancia. Entonces yo no puedo, si me preguntaran cuánto hay, tengo que hacer otro cálculo. Pero en este caso me preguntan qué o cuál es. Es el agua. ¿Ven? Eso es lo que tienen que hacer ustedes aquí. Pues repito, cuando es reactivo limitante te van a dar el valor de los reactivos para que busques el producto y puedas comparar cuál de los dos reactivos te da menor cantidad de ese producto. Y ahí te das cuenta cuál es el limitante. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Listo? Entonces de ahí, ¿cuántos gramos de cloruro de hidrógeno se pueden producir a partir de 40 y 50? Miren, el 14 es lo mismo que yo hice acá. Te dan 0.490 de hidrógeno y te dan del 50. O sea que vas a buscar los gramos por ambos y la respuesta correcta es el que te da menor cantidad. Ojo, siempre va a ser la respuesta correcta el que te da menor cantidad, ¿sí? No se les olvide eso. Ok, entonces iniciamos con el estado gaseoso. Nosotros conocemos tres estados básicos de la materia que son el líquido, el sólido y el gas. ¿Qué pasa? Uy, déjeme estirarme que está dando la mococoa del resfriado. ¿Qué pasa con el gas? El gas es un estado que es muy, muy dado. ¿Por qué? Porque el gas se puede comprimir. O sea, tú lo puedes poner en un envase y lo comprimes y lo dejas allí. Se puede expandir, entre más cantidad de espacio le des, más se va a expandir. O sea, un estado que se puede trabajar. A raíz de esto, el gas ha sido muy estudiado, muy, muy estudiado y relaciona esto con muchas, pero muchas leyes, ¿verdad? Algo importante en el gas es que tú debes de trabajarlo por lo general en grados Kelvin, ¿sí? Entonces es importante trabajar eso en grados Kelvin. Otra cosa importante es que debemos conocer algunas equivalencias de presión. Por ejemplo, una atmósfera equivale a 760 torr. Un torr equivale a 1 milímetro de mercurio. O sea, son equivalencias que debemos reconocerlas para trabajar la ley de los gases. ¿Ya? Y recordar que para pasar de Kelvin, de Celsius a Kelvin, vamos a sumarle 273. ¿Ya? Son cosas que debemos de trabajar. Vamos a ver este razonamiento. Dice que el volumen ocupado por un gas depende solo de su temperatura y presión. Ok, recuerden que los gases a mayor temperatura tienden a tener mayor movimiento, ¿sí? Y cuando tú los presionas, o sea, que les bajas la cantidad de volumen donde está, entonces sí ocurre algo. No tienen movimiento porque tú los estás presionando, le estás dando un volumen menor. Entonces sí, dependen de la temperatura y de la presión, no tanto de la cantidad de moléculas, más de la temperatura y presión. Cuando la presión en una muestra de gas disminuye a la mitad, permaneciendo constante la temperatura, la densidad del gas también disminuye a la mitad. Entonces, miren, eso lo podemos ver de esta manera. Vamos a hacerlo por gráfica. Ok, vamos a hacerlo. Lo vamos a ver así. Miren, aquí tengo dos envases. Aquí tengo dos envases. Dice que cuando la presión de un gas, recuerden que la presión es lo que tú le das aquí, el pistón. Hay un pistón y tú presionas el gas. Aquí también tengo otro pistón. Pero dice que cuando la presión de un gas disminuye a la mitad, o sea, este es el gas, aquí estaban las moléculas del gas, entonces yo las disminuyo, o sea, agarro y les aumento
¿Ves? Cuando la presión de un gas disminuye a la mitad. Ah, ok, ya entendí. Entonces lo que hago es primero es que lo tengo grande. Vamos a ponerlo así. Aquí, esta es la sustancia. Ya, entonces aquí la voy a presionar. ¿Ven? Para que esté aquí. Y acá la voy a disminuir. O sea, va a tener mayor espacio. ¿Ven? Así. Permaneciendo constante la temperatura. O sea, la temperatura aquí es constante. La densidad del gas. ¿Qué es la densidad del gas? Recuerden que la densidad es la masa entre el volumen, ¿sí? Entonces la densidad del gas disminuye a la mitad. Bien, recuerden que cuando usted está aquí trabajando la disminución, usted está dando mayor espacio. Y al darle mayor espacio, el volumen debe de aumentar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso es lo que le está diciendo aquí. ¿Ven? Pero, ¿qué pasa? La densidad es una propiedad física de la sustancia. En realidad lo que le está dando es espacio, pero el volumen es el mismo. Ellas no van a cambiar su volumen porque estamos hablando de la parte molecular. Entonces, ¿qué pasa? La densidad es una propiedad física de la sustancia. No dependen de los cambios que le ocurren a ella. Entonces, en realidad, aquí esto no es verdadero, ¿ya? Esto no ocurre, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quieren decir. Por eso es importante reconocer las propiedades de los gases para saber qué puede pasar o qué no puede pasar. A raíz de esto, empezamos a tener leyes. Boyle, ¿qué hizo? Boyle en su ley, Boyle utilizó la presión y el volumen, mantuvo la temperatura constante, ¿sí? Estos problemas no son difíciles. El problema que ustedes tienen a veces es el despejar, ¿sí? Cuando a usted le dan estos problemas, tú tienes que leer. Uno, importante que las unidades sean las mismas. O sea, que si dice decímetro cúbico para volumen, el otro también tiene que decir decímetro cúbico para volumen. Si dice atmósfera, también tiene que decir atmósfera. Donde diga atmósfera y torr, tú no puedes iniciar. Tienes que pasar una de las dos. A veces los problemas te dicen, bueno, los quiero en atmósfera o los quiero en torr, ¿sí? Entonces, eso es importante. También tenemos que ver algo. Por ejemplo, si yo tengo la ecuación de Boyle, P1 por V1 es igual a P2 por V2. ¿Qué pasa? Si yo quiero despejar V2, todo lo que está multiplicando a V2 pasa dividiendo. ¿Ves? Entonces, no es tan complicado. ¿Así ves? Es igual a P2. Entonces, tú dices aquí, te quedó V2. Igual pasa si yo quiero despejar P1. Yo digo P1 es igual, ¿verdad? Esta parte de la ecuación la dejo igual porque no le ha pasado nada. P2, V2 sobre, ¿y qué lo despejo? El V1 va aquí, ¿ves? Entonces, esta es la manera como te tiene que despejar. A veces siento que es el talón de Aquiles de ustedes. No tanto la parte matemática, sino el despeje. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Ok, no hay. Entonces vamos a la resolución de problemas directos. Entonces ya sabemos que Boyle utilizó el volumen, utilizó la presión y mantuvo la temperatura constante. O sea que la temperatura no tiene nada que ver con los problemas que vamos a hacer de Boyle. Entonces aquí tenemos varios. Vamos a hacerlo aquí mismo. Dice que un gas ocupa, vamos a hacer dos. Un gas ocupa un volumen de 200 mililitros a una presión de 400 torr. Ese punto y seguido te está indicando que esas son las primeras valores que tenemos aquí. O sea que tenemos un volumen 1 de 200 mililitros y una presión 1 de 400 torr. ¿Ya? Después te dice, ¿a qué presión? Miren, esta es la pregunta, ¿a qué presión? Entonces, ya yo sé que la presión 2 es la incógnita. Debe estar este gas para que el volumen cambie a 700 mililitros.
volumen 2, 700 mililitros. ¿Ven? Entonces vamos con la fórmula. La fórmula dice que V1 por P1 es igual a V2 por P2. Despejo P2. Entonces V1 y P1 quedan igual sobre V2 es igual a P2. ¿Ven? Entonces ahora voy a trabajar la parte matemática. Miren que las unidades son iguales, ml y ml. Eso es importante verificarlo. Entonces yo digo 200 mililitros por 400 torr es igual a P2. Entonces sobre 75, perdón. 75 mililitros. Se simplifico mililitros con mililitros. En mi calculadora digo 200 por 400 entre 75 es... Un poquito, estoy de verdad. Tengo V1, ajá, serían 200 por 400 entre 75 igual 1066. Ya les explico algo aquí. Voy a borrar aquí y les voy a explicar algo aquí directo. Aquí tengo 1066,667 torr. Miren lo que pasa aquí. Miren lo que pasa aquí. Según esta ecuación, a medida que el volumen disminuye, la presión aumenta. ¿Ven? Me repito, a medida que el volumen disminuye, la presión aumenta. Gráficamente, esto es lo que ocurre en la ley de Boyle. Aquí yo voy a tener las moléculas de esta manera. Como no hay, la presión está aquí arriba, solamente, aquí arriba, yo voy a tener las moléculas así. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Pero si yo agarro y le aumento, ¿ven? A medida que el volumen disminuye. ¿Por qué disminuye el volumen? Porque yo estoy aumentando la presión. Aumento y tomo la presión y la agarro aquí, ¿ves? Entonces, estas mismas moléculas van a tener poco espacio. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa, porque recuerden que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Esas mismas moléculas están más pegadas. Por eso que esto es relacional. Si usted aumenta o disminuye el volumen, la presión va a aumentar y es lo que ocurrió aquí. Aquí el volumen es grande y la presión es pequeña y viceversa. Entonces, eso es lo que usted va a hacer en Boyle, ¿sí? ¿Sí? Entonces, miren, vamos a ver otro acá. Determinado globo está diseñado para el fabricante, estoy en la 4, para inflarse a un volumen no mayor de 4 litros. Si se llena con 3.0 litros de helio a nivel del mar, se libera y se eleva a una altura en la cual la presión atmosférica es solo de 530 milímetros de mercurio, ¿estallará? Es una pregunta de análisis. Miren, dice que este globo está fabricado para que no se llene a mayor de 4 litros. Si se llena con 3 litros de helio a nivel del mar, se libera, o sea, se deja ir. Y esto se eleva a una temperatura, la cual la presión atmosférica es de 530 milímetros de mercurio. ¿Estallará? ¿Ven? Entonces, aquí hay que ver algo. Lo que tenemos que ver es que estos 3 litros que se le agregaron son agregados basándose en una presión de 530. ¿Ven? O sea, en realidad no hay por qué que estalle, porque la presión, ¿verdad? No tiene que estar comparada con estos 4 litros. Tiene que estar con estos 3. Quiere decir, ¿qué le quiere decir esto? Que a mayor volumen, entonces hay menor presión.
y a menor volumen hay mayor presión. ¿Qué les quiere decir eso? Cuéntenme lo que les acabo de decir. Miren aquí. Aquí 4 litros es mayor que 3. Quiere decir que en estos 4 litros va a tener menor presión. Pero con 3, la presión es de 530. ¿Ustedes creen que estalla? Voy a hacer el globo para que vean. ¿Ustedes creen que estalla o no estalla? A ver, aquí está el globo que tiene 4 litros. Sabemos que el volumen implica mucho en la cantidad de presión. Y por acá, debo ponerlo más alto, pero no me cabe, voy a ponerlo por aquí. Está el globo que tiene tiene 3 litros. Tiene 3 litros. Ajá, 3 litros. Y a una presión de, ¿qué era? 530. 530 milímetros de mercurio. ¿Ven? ¿Dónde hay mayor presión? ¿En los 4 litros que está diseñado o en esto que se le agregó? Tenemos que ver esto que está aquí, los números. Ya usted sabe que cuando hay mayor volumen, hay menos presión. O sea que este señor tiene menos presión. Él estuvo diseñado para esto. Al subir en 3 litros, pero al subir a 530, ¿qué le pasa? Démelo en el chat. ¿Qué le debe de pasar? ¿Estalla o no estalla? ¿Qué creen? Tienen 2 posibles respuestas. ¿Estalla o no estalla? Miren, él estuvo diseñado para pesar, ajá. Claro que sí estalla. ¿Por qué? Porque tiene mayor presión, porque la ley de Boyle me dice que cuando el volumen aumenta, la presión disminuye. Él estuvo diseñado para esto. Al tener este volumen menor, la presión aumentó y claro, por supuesto que va a estallar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que relacionar las leyes, ¿sí? Las leyes. Lo matemático ya lo acabamos de ver, cómo se trabajan. Perfecto. Muy bien, muy bien. Me alegro mucho de que estén poniendo atención y que sí me comprendan lo que les quiero decir de la parte analítica. Muy bien. A ver. Entonces, ¿qué dice Charles? Charles se preocupó fue por el volumen y la temperatura, ¿sí? Entonces, Charles utilizó volumen y temperatura. Ojo, la temperatura en gases mayormente, no puedo decir que siempre, pero un 90% se está trabajando en Kelvin. Si te la dan en Celsius, tienes que pasarla a Kelvin. Ahora, la fórmula de Charles es esta que está aquí. Volumen 1 entre temperatura 1 es igual al volumen 2 por la temperatura 2. Vamos a hacer el análisis de este problema que está aquí. Vamos a hacer el análisis con los datos porque quiero que vean cómo se relaciona. Eso es lo que quiero ver aquí. Mira, la temperatura 1 de este problema es de 253 Kelvin. Y la temperatura 2 de este problema es de 300 Kelvin. ¿Ven? Ahora, dice que el 3 litros de hidrógeno a menos 20. Cuando estaba a menos 20, que son 953, tenía 3 litros. Mi volumen 1 era de 3 litros. Pero cuando calcularon aquí, el volumen 2 dio a 3.56 litros. ¿Qué pasa en el razonamiento? Miren qué pasa con la temperatura. Cuando la temperatura aumentó de 253 a 300, ¿qué le pasó al volumen? ¿Aumentó o disminuyó? Ajá. Mírenlo. Cuando yo tenía 253, yo tenía 3 litros. Pero ahora que tengo 300, tengo 3.56 litros. Analicemos. En este señor, ¿qué pasa con la temperatura versus el volumen? Cuando una aumenta, la otra aumenta, o cuando una disminuye, la otra disminuye, o viceversa. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Obsérvenla. Aumenta.
Exacto, exacto. En esta ley, al aumentar una temperatura, su volumen va a aumentar. Y al disminuir la temperatura, su volumen va a disminuir. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Entonces vamos a verlo con numeritos y con moléculas. Ok. Bien, yo voy a tener aquí un espacio. Aquí yo voy a tenerlo en frío. O sea, voy a ponerlo no en frío, vamos a poner una temperatura. Sí, quiero ponerlo, vamos a ponerlo en hielo. Vamos a ponerlo en hielo. Así, aquí en hielo. Esto es hielo para mí, unos cubitos de hielo aquí. Ajá, y en la otra le voy a agregar calor. Aquí, ¿ven? Calor. Entonces, miren, cuando tú aumentas bajas la temperatura, ¿qué le pasa al gas? El gas no tiene mucho movimiento, entonces se mantienen aquí, ¿ven? Aquí, porque están fríos, ¿ven? Entonces, este es el volumen, el espacio que ocupa un cuerpo. Pero cuando yo aumento la temperatura, el gas empieza a tener movimiento, ¿ves? Entonces, eso es lo que nos está diciendo este señor, Charles. Al aumentar la temperatura, yo aumento el movimiento de las partículas y va a obtener que van a tener mayor volumen. Pero al disminuir la temperatura, estas partículas quedan en poco movimiento, o sea, quedan prácticamente potenciales y su volumen se mantiene bajo. ¿Lo ven? Esta es la parte de análisis. Entonces ya con esto usted sabe lo que va a ocurrir cuando ve los problemas. Ah, mira, este volumen aumentó. Entonces quiere decir que la temperatura tiene que aumentar, me tiene que dar un número grande. Entonces eso es lo importante de analizar estas leyes, ¿sí? Entonces vamos a los problemas. Bien. Vamos a los problemas. Aquí hay... Ok, vamos a ver. Vamos a hacer el 2. Sí, un recipiente. A ver qué te muestra, porque ahora no me muestra. Un niño forma una burbuja que contiene 30 gramos y un volumen. A medida que la burbuja enciende, encuentra una bolsa de aire frío. Si no hay cambio de presión, aumentará la velocidad de su tamaño de burbuja. ¿A qué temperatura va a ser su volumen de la burbuja? Será de 24 centímetros cúbicos. Esta está buena, la 5. Tiene el análisis y tiene la parte matemática. Me la llevo. Recuerden que centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Y decímetro cúbico es igual a 1 litro. Que es equivalencia de volumen. Entonces, vamos para acá. Y voy al trabajo del análisis y también la parte matemática. Entonces, inicio con... Okay, un niño forma una burbuja que contiene aire a... Me imagino que son 30 grados Celsius. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Esa es una de mis temperaturas. Debe ser la 1 porque es la primera que me dan. Entonces, mi temperatura 1 es de 30 grados Celsius. Ok. Y tiene un volumen, esa misma temperatura tiene un volumen de 25 centímetros cúbicos, que recuerden que son mililitros. Centímetros cúbicos. A una atmósfera. O sea, acuérdense que la presión es constante. O sea, que no importa aquí. A medida que la burbuja asciende, encuentra una bolsa de aire fría. Si no hay cambio de presión, ¿aumentará o reducirá su tamaño la burbuja? Déjenme ver acá. Se me queda alguna pregunta. Ok. Si no hay cambio de presión, ¿aumentará o reducirá? ¿Cuál es lo que cambió? Dice que a medida que la burbuja asciende, encuentra una bolsa de aire frío. Una bolsa de aire frío. Si no hay cambio de presión, ¿aumentará o reducirá su tamaño la burbuja al enfriarse? A ver, entonces miren, vamos a empezar. Esta burbuja que hizo este niño estaba aquí, voy a ponerla aquí, de la burbuja, con estas condiciones. Dice que a medida que la burbuja asciende, o sea, sube, encuentra una bolsa de aire frío. O sea, aquí va a haber una bolsa, va a haber aire frío por aquí, aire frío aquí, ¿ven? Entonces, cuando esa burbuja asciende, ¿verdad? Aquí
aquí está la burbuja, de nuevo, dice, ¿se aumentará o se reducirá la burbuja? Primero recuerden que en la burbuja hay moléculas de gas. Aquí están las moléculas de gas, ya que hacen que esa burbuja ascienda. Cuando encuentran este tipo de aire frío, ¿qué hace el aire a las partículas del gas? Cuéntenme. ¿Qué les hace con respecto al movimiento? ¿Les ayuda a moverse más o a moverse menos? Chicos, la respuesta es que el aire frío, cuando la temperatura baja, ¿verdad? Las moléculas se mueven menos. Entonces, al moverse menos, se supone que no hay volumen. Entonces, ¿qué va a pasar con esta burbuja? Va a mantenerse, pero más pequeña, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a reducir su volumen, porque ese aire frío provoca en ella que no hay movimiento, ¿ya? Esas mismas partículas se van a encontrar aquí. Eso es lo que ocurre allí. Ahora, la segunda pregunta es, ¿dónde estás? Ajá, ¿a qué temperatura en grados Celsius el volumen de la burbuja será de 24 centímetros cúbicos? Entonces, ahora sí me están dando un valor que sería mi volumen 2. Mi volumen 2 es de 24 centímetros cúbicos. Como te quieren la temperatura en grados Celsius, porque la dicen que quieren la temperatura 2 en grados Celsius, no vale la pena cambiarla. Entonces, pero miren, vamos a analizarlo primero. Si aquí estaba en 25 y aquí está en 24, ¿cómo tiene que ser la temperatura 2? ¿Menor o mayor de 30? ¿Cómo tiene que ser? ¿Menor o mayor de 30? ¿Qué me dicen? Ajá. Menor, muy bien, excelente. Ajá, muy bien, excelente. Entonces tiene que ser menor. Entonces aquí sí voy a poner la burbuja por aquí para que la mantengan. Entonces aquí es donde estalla. Perdón, donde se baja la cosa. Ahora, la fórmula de Charles, ¿qué decía? Vámonos a la fórmula de Charles. Charles dice que el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Entonces vamos con esa fórmula aquí. Volumen 1 entre T1 es igual a V2 entre T2. Como queremos despejar T2, ¿qué pasa? T2 está en el denominador. Tenemos que pasarlo para el otro lado primero. Entonces ponemos V1, T2 es igual a V2 y aquí pongo el T1. ¿Qué hice en esta primera parte? Solo pasé el T2 para arriba porque yo lo tengo que tener el numerador para poder despejar. Ahora lo voy a despejar. Todo lo que está multiplicando a T2 pasa para el otro lado dividiendo y lo que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando. Así que queda así. T2 es igual a V2 que está aquí. El V1 la estaba multiplicando. Así que pasa para el otro lado dividiendo. Y el T1 estaba dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando. ¿Lo ves? Entonces ahora yo digo, ¿cuál es mi V2? 24 centímetros cúbicos. Ajá, lo multiplico por los 30 grados Celsius y lo divido entre el volumen 1, que era 25 centímetros cúbicos. Simplifico centímetros con centímetros y en mi calculadora digo 24 por 30 entre 25. Me da 28.8 grados Celsius, como lo habíamos pronosticado. Nosotros pronosticamos que a medida que el volumen disminuye, también la temperatura tiene que disminuir. Y aquí está el valor menor de 30. ¿Ven? Entonces, estos son los problemas de Charles y su respectivo análisis. Preguntas. ¿Okay? Profesora, Ajá. yo tengo una pregunta respecto a la temperatura. Ahí la temperatura se dejaría en Celsius, no tendría que ponerse en Kelvin. Ajá, muy buena pregunta. Y tienes razón. Yo les dije ahorita a ustedes que la mayoría de las veces la temperatura en gases se trabaja en Kelvin, pero este problema te dice, ¿a qué temperatura en Celsius? ¿Lo ves? Al decirla en Celsius, ya yo la tengo que dejar así. No tengo por qué cambiarla. Si no te dice Celsius, sí cámbiala. Cámbiala a Kelvin. ¿Sí?
¿Listo? Bien, para terminar hoy, vamos a terminar con Gay-Lussac. Gay-Lussac, sí. Gay trabajó fue con la presión y la temperatura. ¿Ven? Entonces pasa lo mismo que con Charles. Cuando la presión disminuye, la temperatura también disminuye. Y cuando la presión aumenta, la temperatura aumenta. ¿Ven? Entonces eso es importante tenerlo, que es la relación que existe aquí. Presión con temperatura. Entonces vamos a hacer un problema de Gay. Vamos a hacer este que está aquí, el 4. Vamos a hacer el 4, me lo llevo. Copiar. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, vamos a hacerlo. Lo tenemos. Y vamos a tomar la fórmula que usa Gay. O Gay-Lussac, creo que le dicen, no sé. Dice que la presión 1 es igual a la temperatura 1 sobre la presión 2 por la temperatura 2. Entonces vamos a tomarla y la ponemos aquí. ¿Cómo darnos cuenta cuál es la fórmula que vamos a usar? Entonces ahí tienen ustedes que estudiar lo siguiente. Boyle dice que es presión-volumen. Charles es volumen, no temperatura con volumen. Y Gay-Lussac es presión con temperatura. Entonces eso es importante que usted lo reconozca, ¿sí? Para poder entonces hacer estos problemas. Aquí es presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. También es importante que usted reconozca cuáles son las unidades de presión y de temperatura y de volumen. Recuerden que de presión es atmósfera, torr, milímetros de mercurio. Y de volumen es decímetro cúbico, litro, mililitro. Entonces eso es importante. Dice que la temperatura de 5 litros de un gas que inicialmente se encontraba en condiciones de TPN. ¿Qué significa la palabra TPN? ¿Qué es TPN? Ya lo vimos hace un tiempo atrás. ¿Qué me dice? Que inicialmente está TPN. Temperatura y presión normal. ¿Cuál es la temperatura normal de un gas? 273 Kelvin. ¿Cuál es la presión normal de un gas? Una atmósfera. Entonces te quiere decir que la temperatura y la presión inicial eran de TPN. Cambia a 150 grados Celsius, o sea que mi temperatura 2 es de 150. Aquí sé que hace un cambio, porque estoy hablando en Kelvin, así que lo hago directo. 150 más 273, ¿cuánto me da? 150 más 273, 423. 423 Kelvin. Dicen, y el volumen se mantiene constante. Calcule la presión final del gas. ¿En qué te lo piden? A ver. Calcule la presión final del gas en torr. Ok, eso lo podemos hacer después. Está en atmósfera. ¿Cuánto equivale un torr una atmósfera en torr? ¿Recuerdan eso? ¿Cuánto equivale una atmósfera en torr? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién recuerda eso? 760 torr. Estas cosas no se les pueden olvidar. Entonces, quieren que calculemos la presión final, o sea, calculemos P2. Para despejar P2 es mucho más sencillo porque solamente tenemos que pasar T2 para el otro lado. Si estaba dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando. Se queda P1 por T2 entre T1 es igual a P2. ¿Ves? ¿Cuál es mi presión 1? 760 torr, porque lo quieren en torr. Ok, recuerden esto. A TPN quiere decir que está a una temperatura de 273 Kelvin y de una atmósfera. Pero como quieren la presión en torr, en una atmósfera hay 760 torr. Estos datos que están aquí, en realidad no me los da el problema, pero yo los conozco. ¿Ven? Entonces ya yo los sé usar. T2 es de 423 Kelvin, ¿ya? Sobre T1, que es de 273
Kelvin. Kelvin con Kelvin y multiplico 760 por 423 entre 273. Entonces la temperatura subió a 1177.58, perdón, la presión, 58 torr. ¿Ven? Entonces miren, sí es relativo, porque aquí cuando la temperatura era de 273, la presión era de 760 torr. Pero ahora la temperatura aumentó a 423. ¿Ven que también aumentó la presión? Eso es lo que tienen que hacer aquí. ¿Ven? Entonces, importante recordar esas cosas. 1, temperatura y presión normal, 273, una atmósfera. Que una atmósfera es igual a 760 torr. Aunque el problema no te lo dé, tú ya lo conoces. ¿Sí? Entonces, esas son cosas importantes. Preguntas. ¿Preguntas? Y recuerden el despeje. Es importante que aprendan a despejar. Bien, estamos aquí, nos falta la ley combinada de los gases, donde se combina Charles, Guy y Boyle. Sería la cuarta. Nos falta el gas ideal, que la tenemos con una R, que es una constante de los gases. Sería la que nos falta 2, que lo empezamos mañana. Para terminar, gases, la ley de Dalton, que son las presiones parciales. Trabajamos todo esto e iniciamos con el estado líquido, que esto sí es más teoría, ¿ya? Y trabajamos mucho la teoría. Eso es lo que vamos a hacer mañana. Entonces, quedamos en 3 leyes de gases por el día de hoy. Boyle, Charles y Gay-Lussac, ¿sí? Y recuerden que ustedes tienen pendiente conmigo un problema de estequiometría. Voy a buscárselos para que no se les olvide. Mañana, apenas llego, voy preguntando por este problema. Aunque esté lejito, quiero que lo hagan. Aquí estaba, después de nomenclatura. Voy a buscarlo. Voy a buscarlo porque lo tienen que hacer, tratar de hacer lo que puedan. Esto ya estaba acá. Y después entonces yo les doy las indicaciones de lo que les hace falta. Tarea para mañana. Es este, ¿ves? El 17 de la página 53. La aspirina se produce a partir del ácido salicílico y el anhídrido acético. 1. ¿Cuánto ácido salicílico se requiere para producir 1.5 por 10 a las 2 gramos de aspirina? ¿Cuánto ácido salicílico se requiere si solo hay el 80% del ácido se convierte en aspirina? Calcula el rendimiento teórico de la aspirina y cuál será el porcentaje de rendimiento. Este problema. Quiero que mañana yo lo voy a preguntar, yo lo voy a traer realizado, pero yo quiero que usted trate de hacerlo, ¿sí? Y así entonces discutimos. Bien, entonces dejo de compartir.